A 50 años del golpe de Estado y del inicio de la histórica huelga general, nos proponemos seguir construyendo las memorias de la resistencia. Y esa construcción la hacemos en forma colectiva, hablando con mujeres y con hombres que fueron protagonistas de la lucha contra aquel arrebato. Y también con quienes hoy, en el presente, resisten, luchando por verdad, por memoria y por justicia. ¿Cómo construyen hoy, medio siglo más para acá, su propia memoria las juventudes del Uruguay? ¿Por qué será que siguen abrazando tan fuerte y sosteniendo así de alto las banderas del nunca más? El Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio de las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad. Al otro día del golpe de Estado, de la disolución de las cámaras, Bordaberry daba este discurso, que hoy, 50 años después, nos damos cuenta, también lo pensamos en aquel momento, que era mentira. Y a partir de ese momento comenzaba una larga historia de lucha contra la dictadura que tuvo como expresión máxima, sin duda, la huelga general del movimiento obrero, los estudiantes y el pueblo en general. Hoy estoy acompañado de protagonistas de esa época, de esa huelga, de esa lucha. Y entonces arranquemos. ¿Cómo fueron aquellas primeras horas? ¿Cómo fueron aquellas ideas? ¿Cómo fueron aquellos días de huelga? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? A mí me viene a la cabeza las 6 de la mañana, que entraba mi turno, de 6 a 14. Esperaban los compañeros del turno de la noche y ocupamos la fábrica. Trabajaba en Fibratex, textil, y veníamos todos con haber escuchado y nos abrazábamos, nos besábamos y éramos muchos chicos, chiquitos. Teníamos 18, 19, y llorábamos. A mí en mi caso me acompañó mi mamá, porque, y bueno, igual que como en toda la huelga, ¿no? Me llevaba no me dejaba quedar de noche. Me llevaba a las 6 de la mañana, me iba a buscar a las 10 de la noche y además hacía que un compañero viniera y me entregaba. Mirá que la vengo a buscar a las 10 de la noche. ¿Y las otras experiencias cómo fueron? Bueno, en mi caso, en realidad aquello era un hormigueo, como nunca, porque los turnos fueron todos juntos a trabajar. Estamos hablando de la ANCAP. Seguro. Y de otros lugares, por ejemplo, no hay que olvidarse que, por ejemplo, la planta de La Teja está ubicada en La Teja, donde había muchas fábricas. En aquella época se iban formando también los barrios en función de las fábricas que se iban levantando en cada uno de los lugares. Y lo que era que, como la resolución del de la CNT era que a las 6 se comenzaba, era lo que había resuelto la CNT, frente al golpe de Estado, la respuesta era huelga general y ocupación de los lugares de trabajo. Entonces aquello era una nube de gente que iba en una misma dirección, a ocupar, con una disciplina y con un respeto y una responsabilidad, porque ahí había que empezar a organizar cómo se dormía esa noche, la próxima noche, la comida, el conjunto de las cosas, porque el país estaba paralizado. Hubieron ómnibus en el primer momento para llevar a la gente y después no había transporte. Recordemos que no había transporte y en la calle en realidad andaban los golpistas y los delegados, los dirigentes sindicales,
los trabajadores que se movilizaban. Y luego se juntaban los trabajadores de toda una barriada y hacía una movilización, hacía un meeting, se informaba a la gente en las asambleas internas que estaban ocupando de qué estaba pasando, porque había muy poca información. Y entonces eso era un trabajo permanente de estar llevando adelante. Y bueno, y eso fue, digamos, aquel primer momento que en la realidad a veces la gente puede pensar de que a alguien se le ocurrió en ese momento hacer la huelga, ¿no? Y en realidad la huelga se resolvió hacerla en el año 1964, cuando el golpe de Estado en Brasil, que la CNT, que estaba en el proceso de conformarse desde el punto de vista de la institucionalidad, ya había resuelto que en caso de una situación similar en Uruguay, la respuesta era la huelga general. Ahora, y la ocupación. Pero de alguna manera esa historia se tiene que haber ido alimentando, digo, en los días previos, porque digo, es una resolución de allá del año 64, de hace 8 años, 7 años. El tema es, en ese momento, cuando se va llegando, ¿qué pasó? ¿Cómo se fue alimentando esa historia de, bueno, había una percepción de que esto se podía venir? Sí, esa es una historia que se fue alimentando desde el año 64, pasando por el proceso de unidad sindical. Sin la unidad sindical era muy difícil que se hubiera podido hacer la huelga que se hizo con tal nivel de participación y unanimidad y organización, porque allí estuvieron los trabajadores, los obreros, pero estuvieron los estudiantes, claro. Estuvieron sectores del pueblo que sin ser específicamente trabajadores e integrar el movimiento sindical, digamos, acompañaron, veían con simpatía la acción de los trabajadores en la huelga general. Pero vos tuviste una noche, esa noche fue una noche muy especial para vos. Fue una noche especial. Además, yo viví el golpe de Estado en vivo y en directo. ¿Por qué motivo? Porque estaba en el Palacio Legislativo. Yo llegué en la noche del 26 al Palacio Legislativo y vi que había mucho nerviosismo, funcionarios, senadores. No había quórum para sesionar. Pero al final, hicieron que se sesionara. Y yo escuché allí los discursos más vibrantes por parte de los senadores condenando el golpe. Pero cuando estamos yo allí, yo lo único que hacía, vamos a entenderlo, era sacar fotos. Entonces, me sentía un intruso, porque era el único fotógrafo que estaba en ese momento ahí. Entonces, yo estaba sacando fotos de aquellos acontecimientos. De pronto empieza a venir noticias de que hay soldados, o sea, camiones cargados de soldados con fusiles, digo, prácticamente cercando el Palacio Legislativo. Al rato, otra noticia más. Hay soldados con ametralladoras en las esquinas. Luego otra noticia, hay tanques también de guerra. O sea, te das cuenta, y uno ahí dentro, digo, sin saber cómo ibas a salir, qué era lo que iba a pasar. Y bueno, la cosa es que en cierto momento yo veo que una cantidad de funcionarios como que se perdieron. Dije, estos van a hacer algo. Y efectivamente, me los encuentro que estaban poniéndose, sobre todo en la bufanda, iban a salir. Digo, si ellos salen, yo salgo. Entonces, no les cuento todo porque es muy largo. Cuando salimos, efectivamente, estaban los soldados con fusiles. Más a lo lejos me pareció ver tanques de guerra. Y luego me fui para Villa Muñoz, que me iba para casa, porque ya el diario estaría más que editado, me iba para casa. Y dije, pero los tanques los tengo que sacar de alguna manera. Y esperé a que amaneciera. Y cuando en la mañana, fue una mañana, yo diría que amaneció con un cielo blanco, como si hubiera nieve arriba. Y cuando amaneció, yo me fui para el Palacio Legislativo, y cuando veo a aquellas tanquetas apuntando a la puerta del Palacio Legislativo, sentí realmente indignación. Dije, es casi que es vergonzoso que pongan un tanque de guerra frente a un Palacio Legislativo ya vacío, amedrentando. Y eso fue lo que yo viví, o sea, la madrugada antes del golpe y el mismo golpe de Estado. Digo, y claro,
había que registrar, digo, porque luego vendrían las ocupaciones, entre ellos, o sea, las grandes empresas como ANCAP, FUNSA, todo un montón de fábricas y recordaba justamente lo que contaba Daniel, que en el 64, cuando el golpe de Estado en Brasil, había propuesto, no sé si fue Héctor Rodríguez que lo propuso, no sé, había propuesto que si en Uruguay ocurría algo como lo que ocurrió en Brasil, tendríamos que ocupar las fábricas. Y yo me preguntaba, ¿se ocuparán? Y se ocuparon. Entonces, luego, lógicamente, yo vivía cerca del Campus 2, fui a sacar la foto y me encuentro una gran pintada donde ponía abajo el fascismo, luego el británico, el hospital de clínica, me fui hasta donde se guardaban los trolebuses, allá en el museo, y cuando llegué entre dos luces y alguien me reconoció, dice, es el fotógrafo del Popular, y salió un grito de CNT, libertad, CNT, y la verdad que abrieron los portones y la gente lo que quería, no le importaba que le sacara fotos, la gente lo que quería era saber. Hoy día todos tenemos un teléfono o dos en el bolsillo. En aquel tiempo, en la Casa de los Trabajadores no había teléfonos porque no había borne, entre otras cosas. Y entonces estaban desinformados de lo que pasaba en un lado o en otro. Entonces los que estaban dentro, estábamos con frazada, frío. Ten en cuenta que era invierno, sí, invierno puro. Sí, sí, sí. Claro, entonces cuando los que estaban dentro de los ómnibus, no escuchamos lo que está diciendo, súbanlo a la casilla del vigilante. Yo no sé cómo hicieron, pero me subieron allí arriba. Y yo que jamás había hablado. Yo iba a sacar fotos. Los reportajes lo hacían los compañeros periodistas. Yo calladito sacaba la foto. Y allí arriba les tuve que explicar y decirle lo que yo había vivido, o sea, en el Palacio Legislativo, lo que había visto en el CAMU, en el Británico. Y de pronto la gente aplaudió. Y yo pensé, debe ser... no creía que me aplaudieran realmente a mí. Si no cantas, ¿no hablas? No, pero está bueno escuchar, ¿no? Creo que soy mejor cantando. Y en esa época cantaba muchísimo, un tipo de canción muy directa. Ya me había tenido que ir. Me agarró el golpe en Cuba, en realidad. Y la información era muy poca, lo que llegaba a través de lo que podían ellos difundir hacia el exterior, y ahí lo tomaba Granma y los compañeros que de pronto venían de México. Era muy poca información la que nos llegaba sobre la huelga. Claro. ¿No? Y la necesidad casi enseguida de que saliera a Europa a cantar. Menos mal que no me mandaron a hablar. ¿Por qué? Y fue una gran solidaridad la que vivimos, impresionante, realmente. Y después, gracias a este señor que también cayó en Holanda exiliado y que nos contaba los pormenores de todo eso, ¿no? Fundamentalmente fue con Daniel con quien más supimos de cómo había sido vivir ese momento. ¿Cómo se sostuvo el estado de ánimo en la medida que pasaban los días y de repente no había una resolución sobre lo que se esperaba? Sí, la huelga tenía un objetivo, ¿no? Y hasta que no se cumplió ese objetivo, porque la huelga se levanta, la declaración de levantamiento de la huelga es diciendo, realizada la huelga como estaba previsto, ya la CNT había planteado cuáles eran las condiciones mínimas para levantar la huelga. Y las condiciones mínimas eran restablecer los derechos, la libertad democrática y eso, y soluciones, porque no hay que olvidarse que también la huelga fue en un momento de crisis económica. El costo de la vida, por ejemplo, había años que llegó hasta un 135%, otros años 69%. No hay que olvidarse que vivimos durante el Pachecato, el llamado Pachecato, es decir, durante todos esos años con medidas prontas de seguridad, con militarización, con cientos de presos de trabajadores y de gente que la llevaban presa a los cuarteles, muchos trabajadores de los servicios esenciales del país,
se encontraban en los cuarteles o en los lugares de detención donde los llevaban y los traían a trabajar. Sí, los militarizaron, ¿no? Estaban militarizados, tenían un régimen militar. Claro. Y si la gente faltaba 5 días, ya quedaba destituida, ¿no? Es decir, perdía el derecho como funcionario público porque estaba militarizado. Por lo tanto, la huelga empezó con una gran efervescencia, donde realmente las fábricas tenían al principio toda una serie de medidas que fueron tomando, ¿no? para tener el respaldo, digamos, de dónde se sacaba la comida, de qué manera se iba resolviendo. Digo, no hay que olvidarse que en aquella época había fábricas que podían tener 2, 3, 4, 5 mil trabajadores en un lugar. Y eso era muy importante porque todo eso estaba así. Ahora, había un estado de situación de apoyo a la huelga que era realmente muy importante. Claro, y no hay que olvidarse esa medida que fue muy importante, que trascendió a la huelga, que fue lo del 9 de julio, claro, ¿no? Eso también fue parte de esa gran demostración que hizo que la dictadura naciera muy cuestionada, que si no hubiera sido con la huelga, un montón de cosas no hubieran quedado tan claras. ¿Eso ustedes lo sienten así? No, sí, perdón. Perdón, una cosita. Digo, si hay que hacer, realmente el papel importante de enfrentamiento y de resistencia fue la clase obrera en primer lugar y sus mejores aliados fueron los estudiantes. Ahora, un papel, lo que yo vi al menos dentro de las fábricas, sobre todo fábricas textiles, es la mujer. O sea, porque la mujer es mujer trabajadora, pero además ama de casa. Y entonces, esas mujeres, sabiendo que tenía hijos de 10 o 12 años o 5 años, ocupando la fábrica, y el niño a lo mejor al cuidado del abuelo o de un vecino, y sin embargo jugaron un papel importantísimo. Yo he visto a esas mujeres, lo he visto en Puasa, cuando llegaban los milicos, enfrentarlo, se ponían en primera fila para enfrentar, y decía que estaban, queriendo defender su trabajo, la Constitución, las libertades, y fueron, la verdad, a mí me asombraba el valor de la mujer uruguaya. Realmente fue realmente increíble. Me sacaste la palabra de la boca, porque yo estaba pensando cuando Daniel hablaba sobre el tema de cómo se mantuvo la huelga y todo, pensaba, yo soy mujer, claro, y la mayoría, yo puedo hablar de mi experiencia, la que viví cuando el golpe, cuando la ocupación, éramos la mayoría mujeres y la verdad es que fuimos las que bancamos la huelga. Yo hablo del textil, sí, porque la mayoría éramos mujeres. Cuando Daniel hacía referencia a ¿qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, yo soy de Belvedere. Mi familia, la familia de mi mamá, es de La Teja. Entonces ahí estaba la fábrica del vidrio, el Vago, la Ferrosmal, cerca estaba ANCAP. Y me acuerdo que mi tía Lidia Cócar, porque yo me llamo López Cócar, andaba con la bolsita, porque la policía, los milicos, rodeaban las fábricas. Entonces, ¿qué comían? ¿Qué tomaban? Porque cortaban todos los servicios. Entonces me acuerdo que mi tía era una, pero todas las mujeres del barrio andaban con la bolsita y se hacían las bobas. Entonces, cuando los milicos no miraban, parece una estupidez lo que digo, agarraban las bolsas y las tiraban. No, eso fue una cosa. No es una estupidez. Y después, en los distintos lugares de trabajo, los vecinos, los almaceneros, los panaderos. En la fábrica donde yo trabajaba estaba Reynoso, estaba Rosita, estaba Don Juan, toda esa gente, los de la carnicería. Nosotros cuando podíamos, que no estábamos vigilados, nuestra familia, lo que fuera, y sobre todo las mujeres, íbamos y recorríamos, pero además todos aportaban, cosa que después con los años, por
cómo se dieron las cosas y todo, era mucho más Sí. difícil mantener Claro. ese tipo de cosas. Eso es lo que estábamos comentando hoy, lo que decía Graciela. No había una parte de la población, ella decía, hablaba de los comerciantes del barrio, por ejemplo, y todo el apoyo que había de la población, pero más allá digamos, de los trabajadores y de los estudiantes y de los profesionales y de todos aquellos que estuvieron del lado de la defensa de la libertad y la democracia. Porque hay que recordar que hubieron civiles que estuvieron a favor del golpe de Estado, que luego ocuparon cargos de ministros y el Consejo de Estado, todo lo que tiene que ver con la infraestructura institucional que después fue desarrollando la dictadura, toda esa gente se prestó para eso. Por lo tanto, es de destacar lo que decía Graciela, que hubo un apoyo de esos sectores civiles, pero que estaban junto a la huelga, junto al pueblo, junto a los derechos y las libertades, ¿no? Y seguramente hubo también un gran esfuerzo de los músicos de la época, que estaban todos prohibidos, que estaban todos acallados. Pero, y esto te lo quería preguntar, porque siempre lo he oído, en determinado momento ellos trataron de significar como que el golpe tenía su color izquierdoso, y empezaron a pasar a Don José en las radios. Sí, hay muchas anécdotas en ese sentido, porque Disculpa, me imagino los olimareños lo malo que estarían y Rubén Lena. Seguro, pero había toda una cuestión, no hay que olvidarse que había en ese momento también ciertas cosas que fueron así, que la gente miraba eso como una cuestión positiva cuando le ponían la música, por ejemplo, de los actores que se sabía que eran de izquierda y que eso podía confundir, ¿no? Confundir. Cosa que duró poco tiempo. Por suerte, claro, fue una cuestión para engañar de alguna manera, para entreverar la baraja, como se dice, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, si uno lee incluso todos los informes que se hacían a las asambleas que había ocupando, allí está absolutamente claro qué era lo que perseguía la huelga y qué objetivo era lo que se llevaban adelante. Y eso quedó absolutamente claro, y por eso es que la huelga nace en las condiciones que nace, que luego se va. Hoy estábamos hablando de lo que era la solidaridad internacional y el repudio internacional a la dictadura. Y fue aislándose, ¿no? Y en eso tuvo mucho que ver también los poetas, los intelectuales, claro, que estaban afuera o que estaban ahí, los mismos cantores como Darno Jazz, Carlos Benavides, Larbona Carrero, que todavía empezaban, ¿no? Y bueno, ni que hablar Citarrosa, los olimareños, todos, que dejaron bien claro de que no tenían ni querían saber nada con eso. Efectivamente, lo que dice Numa, yo recuerdo que hubieron países donde organizaron jornadas mundiales culturales de solidaridad con el Uruguay, de apoyo. Yo siempre me pregunto, con 19 años, que te dejaban en la puerta de la fábrica para que ocuparas y después te iban a buscar de noche para que no te quedaras de noche con los muchachos ahí. ¿Cómo sentiste ese momento que te llegó la información que la huelga se terminaba y que había que volver? Más allá, lo que dice Daniel es así. Sí, sí. Así fue como se procesó, así como lo discutíamos. Ideológicamente era así. Sí, pero efectivamente... claro. Pero cuando sos muy joven, y en aquella época 19 no son los 19 de ahora. Sí, es verdad. Entonces, 19, mujer, y además yo trabajaba y tenía 2 hermanos y mi mamá, y mi sueldo era el que mantenía la casa. Entonces, como que adquirís una conciencia o una cosa, entonces vos decís, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después de esto? Y
Y entramos a trabajar y el sentimiento ese que dice Daniel, muchos años después seguíamos diciendo, y creo que fue así como lo sentíamos, que la dictadura nació muerta. Y eso fue lo que sentíamos. Sentíamos no una derrota, sino que era un paso más, que íbamos a tener que pasar por todo eso y que lo sufríamos prácticamente todos los fines de semana, durante meses y durante 2 o 3 años, porque seguían echando gente, rascaban, aprovechándose, porque mi patronal era también parte de la parte cívica, los Strauch. Entonces, nosotros sabíamos lo que nos iba a pasar y pasamos años de angustia, de temor, tratando de hacer nuestra vida. Por ejemplo, cuando Aurelio decía el 9 de julio, y vos lo mencionabas también, fue espantoso, fue horrible. Ahora no sé cómo se le dice, pero nosotros antes le decíamos los guanacos y le decíamos los roperos. Sí, sí. Era con lo que nos desalojaban de la fábrica, pero también no había, cuando volvimos de la dictadura, hay una cantidad de gente que no sabe cómo es recibir ser víctima de la represión en la calle. Entonces, si te llegaba a agarrar ese chorro de agua, te quebraba la columna. Y después los roperos que te subían, te manoseaban, te hacían cualquier cosa y nos corrían. Y a caballo que nos pegaban a la Con trepada. los sablazos. Los sablazos era impresionante. Los lomos, le decíamos Sí, nosotros el así, borde del las sable. espaldas, con esos sablazos que te metían. Y así fue el golpe, así fue la huelga. A cada lugar donde donde íbamos hasta a un punto que teníamos una concentración o algo, nos corrían enseguida. Cuando ese momento, y eso después lo teníamos como que nos había quedado en la carne, en la cabeza, en la memoria, cuando nos reprimían, cuando entrábamos, cuando salíamos, nos hacían cualquier cosa. Y lo que sentíamos, porque los compañeros que estaban en la dirección, lo que nos hicieron ver es que teníamos que resistir. Los compañeros de la cultura, impresionante. Era como si nos dieran inyecciones. Me acuerdo, por ejemplo, de la 30, de todas esas experiencias. Ahora que te miro, me acuerdo de Bancario, Sí, claro. a Ebu, Sí. todo el papel que jugó en esa situación. Y nosotros estábamos como contagiados de eso. Casi que tenemos que terminar, Aurelio, pero bueno, vos tenés la historia en esas fotos, En imágenes. en imágenes, en esa historia maravillosa de recuperar, después de esconder las cajas con los rollos, en el momento en que el diario es cerrado, allanado, y después de volver del exilio empezar a buscar y encontrarla y tener una documentación que, si no hubiese sido por tu esfuerzo, no estaría. Yo ya no cuento nada, ya lo contaste. Bueno, no, pero vos vas a tener que tener lo más interesante en las fotos. No. Vamos ¿No me a permitís aclarar. decir una cosa chiquitita? Toda la que quieras. Hoy vos dijiste que tu papel fue de sacar fotos y nada más. Y si vos supieras, para todos nosotros, lo que no hay a veces es memoria escrita o memoria de fotos, y gente como vos, ¿tá? Porque además, sabés que yo me acuerdo, cuando íbamos a las movilizaciones, la tarea del que filmaba o del que sacaba fotos se ponían adelante de los milicos, se ponían casi abajo de los caballos. Era impresionante. No seas malo, si vos sabés que era así. No. Vos lo viviste. Parecía trepado de los árboles. Está exagerada la cosa, está exagerada. Yo siempre me consideré un fotógrafo, comprometido, donde era, ¿qué pasaba? De que la situación en Uruguay fue muy complicada, no solamente antes de la dictadura. Vivimos bajo medidas prontas de seguridad, cada 2 por 3. Entonces, yo era responsable del sector fotografía del diario. Y no solamente cuando dijeron
y me enteré que el 9 de julio iba a haber una gran concentración, ustedes no se imaginan lo que, sí, ustedes sí, pero otros los que no lo vivieron, lo que fue ese 18 de julio, antes de las 5 en punto, era abarrotada de gente en las veredas y no se escuchaba una voz en alto, parecían una colmena, el ruidito de las colmenas, o sea, sí, pero a las 5 en punto, Sí. los obreros de la bebida, el 18 de julio y Julio Herrera y Ove pegaron el grito libertad, 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 y salieron con sus pancartas y todo el mundo se tiró al 18 de julio. Los pocos, un solo trolebús que estaba manejado por un soldado quedó parado, las ruedas pinchadas, lo pintaron. Digo, y eso fue, digo, lo que se vivió. O sea, la gente fue con un heroísmo, pero además no podían con ello. Tuvieron que venir las brigadas de gases, pero no bastó con las brigadas de gases que son irrespirables. Digo, aquí hay fotos, la gente asfixiándose por los gases. Digo, pero digo, todo eso yo en particular lo viví como fotógrafo, sí, pero sabiendo que era una historia que había que protegerla. Entonces, ¿y mi misión cuál era? Cómo eso que había pasado durante esos 15 días, no solamente los 15 días, ante todo lo que se vivió en Uruguay desde el año 57 hasta el 73, había que esconderlo. Y se escondieron dentro del propio edificio. Pero ¿qué pasaba? Era muy engorroso subir cada 2 por 3. Entonces, pero los negativos de la huelga general, ¿dónde esconderlo? No podía uno subir allá arriba, era muy complicado porque había que subir por el hueco de lo que se deslizan los ascensores y dejarlo allá arriba. Entonces, ¿qué pasó? Lógicamente, busqué otro lugar más accesible y lo encontré en el piso 13 del edificio Lapido. Ustedes pueden ir todavía al piso 13 del edificio Lapido y van a encontrar esta grúa. Esta grúa está todavía allí. Y hace 50 años esta grúa estaba protegida por una carcasa de metal. Y había que sacar un vidrio para entrar allí. Y saqué el vidrio, lo puse ahí, yo me quedé aquí escondido, pero de hecho eran las 12 de la noche, un 9 de julio, muerto de frío. No les puedo contar todo, pero estando ahí, llega un silbido extraño, un silbido dulce, yo diría. Y yo digo, esto es un silbido amigo, yo allí escondido. Y cuando vuelve a silbar ese hombre, me asomo y veo que era don Oscar, que era el que vigilaba, era una especie de conserje del edificio. Y me dijo, venga, que tengo un lugar donde esconderlo. La noche se me hizo día. Entonces salí y me metió en el piso 6º. Había 3 compañeros más que había escondido allí. Y bueno, es muy largo todo esto. No, pero está igual, la historia está en el libro. No puedo contar todo, pero lo que sí, yo lo que quiero distinguir, la cultura, aparte de la clase obrera, los estudiantes, la cultura fue perseguida. Camerata, el Galpón, yo estuve en el exilio con la gente del Galpón que hizo una verdadera, denuncia, teatralmente, de lo que fue el golpe de Estado, la denuncia, realmente fue impresionante. Nos quisieron achicar. En las paradas de ómnibus, muchas veces subían soldados, y no se lo cuento, y no que lo pasó. Subían soldados con fusiles y pedían documentos. Y yo cuando me lo pidieron a mí me di cuenta que ese no sabía nada lo que estaba pidiendo. Pasaba, pero amedrentaba, asustaba. La presencia permanente. Esa es la cosa. En la calle. Y bueno, ese es el tema. Y ese archivo había que guardarlo y protegerlo. Y se guardó y se protegió. Hubo que sacarlo de allí. Luego lo puse en otro lugar, que es esta foto que tengo acá. Acá adentro. Yo vivía en Washington 281. Abajo había una fábrica y ahí, el primer lugar donde los escondí, la grúa. El segundo en un taller mecánico de mi cuñado, en la calle Castan. Y el tercero fue acá. Y a mí me detiene, estando yo, los archivos ahí, me detienen el día que mataron a Libre, la fecha, 14 de agosto del 75.
y me llevaron. Y yo, con la angustia de mi hijo, con 17 años, el archivo allí, y sin embargo, nadie habló. Nadie habló. Esa es una de las tantas historias de la resistencia, maravillosa, como tantas otras que me parece que está muy bueno que recordemos estas historias, porque la gesta de la lucha contra la dictadura y en particular de la huelga general es una gesta histórica que debería ser reconocida, así, porque fue el principio de la recuperación democrática, empezó el día siguiente del golpe, cuando ustedes, los trabajadores, la gente de la cultura, tomó las fábricas y marcó a la dictadura para siempre. Yo les agradezco que hayan estado acá con nosotros, una gran emoción escucharlos hablar, a cada uno de ustedes, y gracias por haber sido lo que son. Muchas gracias a ti. Por favor. ¿Qué les pasa cuando escuchan esto? Julia. Bueno, el golpe militar no empezó en el día que sonó la musiquita en la tele. Empezó mucho antes. Mucho antes había presos, mucho antes había violación de casas, a cualquier hora de la noche, sacando a las personas mayores o a los niños dormidos, que se sorprendían por esto. Pero siempre estaban las mujeres, en todos lados, como digo, buscando, dejando el paquete que se dejaba cuando su marido estaba desaparecido. Por mucho tiempo, en el Prado había un lugar donde llevamos los paquetes, una toalla, una ropa interior completa, una barra de jabón, un cepillo de dientes, y ahí estaban las mujeres con los hijos de la mano. ¿Es así? En primer lugar, yo pienso que el Estado tendría que pedir disculpas públicas no solamente a todas las mujeres, sino a nuestro pueblo por lo que pasó. Lo que dice María Julia, acá la dictadura no empezó con el golpe de Estado. Acuérdense que con Pacheco Areco vienen las medidas prontas de seguridad. Pero antes, yo puedo decir que en las marchas cañeras nos paraban los milicos y nos presionaban para sacar nuestros hijos y retirar, una vez quisieron retirar a las mujeres con nuestros hijos. Y yo lo que digo es que la mujer siempre estuvo, en todos lados. ¿Y por qué no la vimos? ¿Por qué no la vio la academia, la historia? ¿Por qué tardó tanto en verse? Bueno, un sector de la academia no la vio, otros sí lo vieron, ¿no? Porque si pensamos en la historia de las mujeres, ¿no? En las primeras historiadoras, una de las cosas en la década del 80 que van a estudiar es la resistencia de las mujeres y ese momento donde hay partidos proscriptos, sindicatos que no pueden reunirse, todo lo que es la organización social suspendida, ahí están las mujeres, esa red. Y eso las colegas lo vieron y lo resaltaron. Lo que pasa que también quedaron invisibilizadas dentro de la historia en términos generales. Pero me parece súper interesante esto que dice Chela, nos sacaban a las mujeres de las marchas con nuestros hijos. Y esto me parece que es re importante para entender que ahí había una doble desobediencia, que era un lugar donde no podían habitar, ¿no? Las mujeres no podían estar en el espacio público, no podían estar en una marcha cañera, ¿no? Ahí había una doble represión, un doble disciplinamiento, un doble castigo,
porque las militantes de ese momento estaban desobedeciendo al orden político, pero también al orden de género, ¿no? Estaban marchando, se habían salido de la casa, estaban impugnando el horizonte doméstico. ¿Es así? Es esa búsqueda de... Ellos intentaron sacarnos a nosotros, nunca pudieron, como tampoco pudieron en la resistencia que puso la mujer, tanto en el Pachecato, porque por algo tenemos, en ese momento ya desaparecieron compañeras y compañeros, existió, desde antes ya existía el secuestro, secuestraron compañeras y compañeros. Acuérdense que a una compañera le quemaron la esvástica, la marcaron una pierna. La resistencia de la mujer estuvo desde abajo hacia arriba y arriba hacia abajo. Todas las mujeres que fueron tomando conciencia, las mujeres trabajadoras, en los frigoríficos, en los tambos, en los cañaverales, donde se unían para ver qué hacían frente a lo que la represión que se venía. ¿Y qué pasa? Que claro, no estaban acostumbrados a que la mujer se rebelaba. Había una cultura a donde la mujer estaba para la casa, sus hijos, la limpieza. Y no estaba ni siquiera para poder salir a trabajar, salvo nosotros que vivimos en la semi-esclavitud. Entonces, la mujer se rebeló y nos supieron el trato que nos dieron diferente desde los cuarteles y las cárceles. Nos dan porque no pueden pensar que nosotros nos rebelamos sobre la injusticia y que peleamos junto a los compañeros sobre la injusticia que pasaba con la gente más pobre, más humilde, el hambre, la miseria, la desocupación de ese momento. Y sí, cómo la desobediencia a nivel familiar termina siendo tan actual. Sí, y la escucho a Chela y es como que abrieron también un camino, ¿no? Digo, sí, quizás en mi casa no lo sabía yo, pero sí abrieron un camino para que nosotros hoy, familiarmente, ya no en la calle, sino puertas adentro en casa, podamos desobedecer esos mandatos que antes eran en las marchas, ¿no? Y a las mujeres, ¿no? De tratar de evitar que participaran. Y ahora nosotras como colectivo, por ejemplo, levantando la bandera, la gran mayoría mujeres, ¿no? Y eso habla también de la importancia del género y de cómo levantamos la voz. Y espejos donde mirarse, ¿no? Porque leía la historia que ustedes relatan en sus libros, todas ustedes, y lo escandalosamente jóvenes que eran las mujeres trabajadoras que fueron tan protagonistas de ocupaciones, de luchas, de marchas, muy jóvenes. Muy jóvenes. Eso también es una desobediencia, ¿o no? Sí. Yo hablo por los obreros textiles, por ejemplo, que fueron muy importantes en esa época. Y la Central de Trabajadores, que estaba ya en vías de culminar su espacio de Pro Central Única, que se llamaba Comisión de Pro Central Única, éramos todos mujeres, en el gremio textil, en la salud, en muchos lugares la mayoría éramos mujeres, 80% podríamos decir que, y 20% los mecánicos, los engrasadores de las máquinas, los capataces, los jefes de la sesión. Pero las mujeres, yo digo, a veces pienso en mí, ¿no? Y pienso en la Chela que de niña ya estaba con el padre en la tierra trabajando. Pero yo era jovencita, tenía 13 años y mentí para entrar en la fábrica textil, porque entrábamos a 14 años. Yo dije, ya la saqué, la tengo que ir a buscar, y entré así. Pero las ocupaciones de fábricas
era un método de lucha, porque en ese momento se desmantelaban las fábricas porque se llevaban los capitales. Todo esto empezó años 50, 60, así que el 71, cuando la gente salió a la calle, hasta militares, que nunca habíamos esperado, estaban desconformes con ese desmantelamiento de los medios de producción y un saqueo permanente a los capitales que se iban del país. Y las mujeres se empoderaron ahí, pero ¿por qué no aparecían en las primeras fotos? Incluso, ¿por qué sus propios compañeros no las dejaron estar en las primeras planas? Bueno, yo pienso que es la cultura que se le daba a los hombres, ¿no? A hombres y compañeras. No es porque yo les digo, en mi sindicato, que es donde yo puedo contar realmente, yo me gano mi lugar porque trabajo al par o más que los propios compañeros. Porque yo hacía exactamente lo mismo y después tenía que cuidar a mi hija. Y en cambio, para llegar hasta la directiva, no me propusieron los compañeros. Me propuse la asamblea porque sabía lo que yo trabajaba. Entonces, es toda una cultura. Pero yo quiero decir, ¿cómo resistimos las mujeres todo esto? ¿Cómo resistimos? ¿Cómo llegamos nosotros a resistir la cárcel, a resistir lo que es las torturas de todo esto? Porque había un convencimiento de que nosotros no éramos ni superior, pero ni peor que los compañeros, que éramos igual. Y que frente a los milicos nosotros supimos pararnos en mayoría. Yo no puedo decir todos los casos porque nada es todo. Pero sí nosotros nos paramos y no podían entender que esa mujer que tenía que estar, como me dijo a mí, que yo no sabía lo que era, después averigüé, que tenía que estar leyendo Corín Tellado, que yo no sabía qué era. Después me enteré que era un librito de amor, no sé qué, yo no sé qué era. Pero a mí me acuerdo que en una de tantas cosas decían, cuando me agarraron, que yo tenía que haber estado leyendo eso en lugar de estar metida, tratando de transformar una sociedad. De tener una sociedad más justa, más igualitaria, a donde nosotros no veamos la gente tirada en la calle, sin comer, sin tener un lugar donde dormir, tener su vivienda, la escuela, comer todos los días, como yo siempre digo, que nos enseñaron, comer todos los días. Y eso no se podía entender. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Qué pasa? Que cuando caemos nosotros que vamos a las cárceles, van de todos los grupos políticos. Y ellos creían que entre nosotros nos íbamos a pelear. Que entre nosotros iba a haber tal discusión que nos íbamos a dividir. Y no pasó eso. Nos unimos. Discutíamos, sí, claro que sí, discutíamos. Pero frente a la política que aplicaron, nosotros nos unimos. Nos hicimos fuertes, y no solamente, sino que cantábamos, hicimos murga, hicimos teatro, hicimos poesía, hicimos poemas, compartíamos las cartas de los familiares y sobrevivimos de lo mejor. Y porque lo que une a veces, como vos has dicho alguna vez, te une el concepto de qué es la vida, qué es la verdad, qué es... Uno puede despegarse, por ejemplo, de un mandato familiar por esas cosas que te unen a otros seres humanos. Sí, porque las diferencias en casa eran abismales. O sea, y vos ves eso, ¿no? Esa resistencia, eso que comentás, ¿no? De salir a pelear no por uno, sino por los demás, para que no haya esas desigualdades. Y uno en casa no puede tolerar eso, ¿no? Primero, la defensa de lo que ocurrió
Yo nací en el 85, nací con la democracia, pero mi papá, bueno, claramente defendía lo que pasó en dictadura y lo que a él le tocó hacer. Y para mí eso me separaba abismalmente de lo que él pensaba. Y sí, en algún momento tuve que hacer un quiebre y empezar a cuestionar eso, ¿no? Y lo importante que es poder cuestionar a la interna en casa eso, pero también creo que las herramientas me las dieron otros de afuera, ¿no? No es algo que me cayó mágicamente. Hay palabras como que unen acá, ¿no? Silencio, que a veces es algo tan importante para preservar la vida de otro, pero también esto de poder hablar, que es algo que a veces define al género femenino, en esto de encontrarse con el otro y en esa puente sea la salvación. Hay miles de historias que te han contado al respecto. Hablar y administrar el silencio también, ¿no? Esto es como importante, porque no hablar no quiere decir ocultar, tapar, tener vergüenza. No, es administrar el silencio y también es una estrategia de sobrevivencia. Y esto lo sabemos, ¿no? Lo sabe una mujer que sufre violencia de género hoy, sabe a quién contar y a quién no contar, dónde contar, lo saben las expresas políticas, con quién contar, si hablar o no hablar. Y esto es importante entender, que ahí hay una agencia en la administración del silencio. No es que no hablaron, no, hay una decisión. Pero después sí, también el hablar y generar un colectivo que te ampare y que no estés sola, ¿no? Y esto es como re importante, sola en el momento en que estás y sola en la historia, porque es importante tener un espejo en el que mirarse, en quién mirarse, ¿no? Y bueno, y Ana Laura lo ha dicho, ¿no? Hablo por ella. No, pero yo pensaba en esto que vos hablabas de los silencios. En mi casa los silencios fueron terribles, ¿no? Claro, es eso de que a veces uno no puede contar ciertas cosas, pero en mi casa los silencios eran silencios dañinos, ¿no? Y quizás también hay que ver cómo los diferenciamos, ¿no? Porque hay silencios que uno necesita y hay cosas que uno necesita callar para no seguir sufriendo o para no seguir victimizándose, ¿no? Constantemente, tener que contar ciertas cosas. Y hay silencios que son dañinos, que son malos, que dañan a la interna familiar, pero afuera, ¿no? Porque qué más que nosotros quisiéramos que nuestros familiares digan, por ejemplo, dónde están los desaparecidos, ¿no? Que den alguna pista y que terminen y corten con esos silencios y esos pactos, ¿no? Y esos silencios sí son dañinos. Yo creo que en el caso, bueno, primero decirle que Ana Laura realmente es un honor y ella también estar junta, porque hay que tener coraje también, ¿eh? El silencio nosotros creo que es no remover un dolor, es no volver, yo les voy a contar algo, ¿no? A veces desde Crisol, que es la organización que pertenezco, es preso político, nosotros vemos azorado los nostálgicos de lo que fue la dictadura y el terrorismo de Estado. Quedamos azorados cuando ve las cosas que dicen, ¿no? La prensa que tienen, que se le da, que no la tuvimos nosotros, ¿eh? Nosotros no tuvimos, cuando nosotros salimos, a nosotros no nos dieron prensa. Nadie vino a hacer un reportaje. Yo no me acuerdo de periodistas del Uruguay, ¿no? De los canales que vinieran a las mujeres. Hay silencios que duelen, ¿no? Duelen mucho, porque una violación no es fácil llevarla. Cada vez que ves los torturadores, cuando hablan de los torturadores, se sueña, se piensa que está presa otra vez. En mi caso fue más todavía. Ellos hicieron perder a mi hijo. Yo estaba embarazada. Y eso cuando vos ves que sueltos dicen y quieren desmentir o quieren plantear los dos demonios, cuando todo el mundo sabe que acá hay un solo demonio, como decía ella, negaban los desaparecidos y aparecieron cuerpos. Siguen negando
porque aquí no es el compañero o la compañera que apareció por suerte, ¿no? Para el familiar que corresponda, no importa, son nuestros, hoy es nuestro, pero faltan 196 y saben dónde están, como dice ella, saben de dónde están. En cambio, hacen un silencio sobre lo que es la verdad y la justicia, y hacen un silencio. Y ese pacto, la propia sociedad y las nuevas generaciones van logrando vencer, porque hoy está demostrado en un 20 de mayo, por ejemplo. Pero Chela, eso que decís de que no dicen dónde están y todo, ¿no es una continuidad también de la tortura? ¿No? Ellos en el paso del tiempo, o sea, no han pagado en la justicia, no están saldadas las cuentas, no han dicho nada, pero aparte el no decir dónde están los 196 desaparecidos, yo creo que ha sido una continuidad de la tortura, ¿no? Es como que no podemos cerrar un libro, como dicen, de cerrar esto si ellos todavía siguen gozando de ciertos privilegios. Yo creo que es de tortura y de dolor, porque hay que ponerse en el cuerpo de la persona, en la mentalidad de la madre, del hermano, de la esposa, de su hijo. Nosotros pensemos en la compañera Luisa Cuesta. Murió peleando por su hijo, denunciando en todos lados. Entonces, a veces uno se tiene que preguntar, yo siempre digo, que para poder entender esto, hay que bajar muchos escalones para poder entender estas miserias, porque yo no sé si se puede llamar, no sé, cómo se puede llamar una persona que ve a su madre llorando o ve su madre y sus familiares reclamando y saben dónde están. Porque nosotros, yo, Chela Fontoura, me llevaba al soldado y me torturaba el oficial y después me iba a traer el soldado torturada o me tiraban donde fuera. O sea que de arriba para abajo y de abajo para arriba, todos sabían, todos saben dónde están. Lo que pasa es que no lo dicen, pero saben dónde están. Pero la memoria no se termina en los que tuvimos presos, no. La memoria está puesta en nuestros hijos, en nuestros nietos, en todos los jóvenes que hoy están llevando esa memoria. Y yo creo que eso es una parte de, no de tranquilidad, porque pienso que cada familiar quiere tener su hijo o su esposo o su hermano, pero sí sabe que se va a seguir peleando para que aparezcan. Y eso va a ser así. Acá no hay ocultamiento. Perdóname que diga una cosa. Yo me acuerdo que una bisnieta en España, hace muy poco, ustedes sabrán, vos sabrás, Ana Laura, empezó a buscar su bisabuelo y encontró los huesos, no sé en dónde, pero lo encontró y era la bisnieta. Entonces, hoy los familiares, pacto de silencio, como dice Ana Laura, en un momento se va a romper, porque alguien, así como ellas, hoy salen, mañana alguien va a salir de sus propios hijos y de alguien de ahí va a romper el silencio y va a decir toda la verdad que ellos quieren ocultar. María Julia, y en paralelo a todo esto que está contando Chela, las mujeres otra vez protagonistas con la huelga general. Exacto, porque lo que cuenta ella es el mismo momento que sucede en otros lados, en el mismo escenario de este país. No solamente estábamos angustiados por lo que pasaba, la gente que estaba siendo atormentada en la cárcel. También existía un momento que ideológicamente sabíamos que venía de algún lado y no sabíamos de dónde y cómo. La huelga general fue una propuesta
de mucho antes de que fuera el golpe de Estado, mucho antes. La huelga general, la Central de Trabajadores, era un lugar donde se discutió qué hacemos si hay un golpe de Estado. Y ahí las mujeres protagonistas también. También, las mujeres muy protagonistas, donde se había creado que si había un golpe de Estado, a la mañana siguiente, en el turno de las 6 de la mañana, íbamos a ocupar las fábricas. Y las mujeres lo sabían, porque antes había habido, en tiempo, un poco antes, había habido asambleas de fábrica por fábrica. Es decir, textiles, Pernigotti, la OCE, ANCA, los frigoríficos, todos. Y en donde trabajan mujeres. Y las mujeres estuvieron en ese momento cumpliendo con su deber y con su dignidad, es verdad. Y bueno, y ahí las mujeres eran el pueblo. Y sosteniendo el cuidado también, ¿no? También, sosteniendo el cuidado. Había mujeres que llevaban a sus hijos con ellas cuando eran chicos. Yo, por ejemplo, tenía un hijo de 11 años, uno de 5 años y uno de 4 años. Esos dos se llevaban 14 meses. Estaba fuera de la fábrica. Pero lo que acontecía alrededor de la fábrica era el pueblo. El pueblo aceptó la huelga general como una unidad. Y eso pasaba en todos los barrios. Y además las mujeres eran las que traían alimentos para los feriantes. Cuando terminaban la feria llegaban con cajones, dejaban fruta y verdura. Las mujeres y las mujeres muy jóvenes, ¿no? Porque esto me parece que está bueno como pensar en eso, que muchas movilizadas eran muy jovencitas, pero muy jovencitas. Antes María Julia decía, ¿no? Bueno, empecé a militar sindicalmente a los 14, a los 15 años, ¿no? En las marchas. ¿Cuántos años tenías? ¿Tenías 17, 18? 14 es la primera marcha. 14 es la primera marcha. Esto es importante, si pensamos lo que ha pasado hace unos poquitos años con la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, esta idea de la revolución de las pibas y qué chicas que son. Si nosotros miramos hacia atrás, estas eran tan chicas como esas pibas. Y esto es importante, ¿no? Para pensar, porque nos ha quedado una imagen de que no eran tan chicas, ¿no? O las imágenes que hemos visto son las de las madres o la de las abuelas, ¿no? Como mujeres movilizadas más grandes. ¿Y qué pasó con esas jóvenes desobedientes? Esas jóvenes que los milicos les decían, pero ¿qué haces acá? Tenés que estar leyendo Corintellado, ¿no? Yo quiero decir que lo que plantea María Julia y Ana Laura de la huelga general, que vamos a cumplir 50 años ahora, nosotros en la cárcel lo vivimos, porque quienes no solamente que vivimos dentro de los cuarteles, estábamos en los cuarteles, sino que esa noche se llenó los cuarteles, se llenó. ¿Ah? Los cuarteles que son las primeras cárceles y el primer exterminio que tuvimos. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Yo me acuerdo que me sacaron, ¿no? Y en ese momento, cuando ellos dicen como que se subordinó, la gente se subordinó y van contra ellos, ¿no? Porque vamos a entendernos, ustedes que son jóvenes, ¿no? Antes los soldados, que nosotros decíamos los yerbitas, vos te acordás, María Julia, los yerbitas que servían, que era el vecino, eso después vinieron los de las escuelas de las Américas, que hay que tener en cuenta, los que llevó los Estados Unidos y estudiaron en las escuelas de las Américas. Que estudiaron tortura, ¿no? Que aprendieron cómo torturar, que nunca se habla, pero yo les voy a decir, hay una tortura que nunca se ha hablado, que es el reloj, el famoso reloj.
donde te ponen en la cabeza algo que yo no sé qué es, no me pregunten, que cada tantos segundos golpea sobre el cerebro, ¿tá? Y llega un momento que, bueno, que te desmayas o te tienen que sacar porque están asesorados por los médicos, que es otro tema, ¿no? Que no se habla. Hay muchos médicos, en el libro yo digo los nombres de los médicos, quienes estuvieron conmigo, ¿no? En el libro también hablan, y todas hablan, y ahora vienen muchas historias en que hablan de las familias, ¿no? Exacto. Las familias como botín, como forma también de presionar. Sí, exactamente. Y llevar a la locura, intentar Claro. exterminar en todo sentido. Un hecho, porque no es una anécdota, es un hecho. Hubo una compañera que yo tuve presa en la cárcel de Paso de los Toros, que hubimos 153 compañeras. Una compañera en Flores le pusieron el hijo adentro de un horno y le dijeron que lo iban a prender fuego. La compañera enloqueció, quedó mal para el resto de su vida. Y no era que lo iban a quemar, lo pusieron para presionarla. Después que pasó que le vino el ataque a ella y todo eso, el hijo siguió vivo, pero era una de las presiones que es terrible para una madre. Y bueno, pero yo digo, esto que hoy están, que lo llevan con todas las garantías del proceso, porque ustedes ven, están rodeados de abogados, cosas que nunca tuvimos nosotros. ¿Qué tuvimos nosotros? Tuvimos el mismo torturador que hacía de juez y hacía los expedientes. Y ese mismo torturador que te torturó, que hizo los expedientes, eran los mismos que después vos veías en las cárceles, como el Pajarito Silveira, como, bueno, el cuartel donde yo estaba, que estaba Sarabia, todo eso, son los mismos que después iban a administrar las políticas en las cárceles, a llevar quienes salimos de las torturas, pasamos a otra tortura, la tortura psicológica y no solo psicológica, porque hubo compañeras que también desde las cárceles la sacaron a cuartel. Entonces, digo, la huelga general, que fue una organización, como decía ella, porque yo estuve en el Congreso del Pueblo siendo muy jovencita, ya estaba previsto de mucho antes, y que fue una embestida frente a la represión que ya se venía con Pacheco Areco, María Julia, ¿verdad?, que gobernaba bajo decreto, y Ana Laura, que es historiadora. Digo. Pero además las mujeres en la huelga general pertenecían al pueblo de entorno, pero era como un tejido, todo Montevideo y en el interior también, porque esa huelga te daba seguridad y las mujeres iban tranquilas, a veces se iban, según la fábrica que fuera, ¿verdad?, se iban a la noche a dormir a la casa o entraban a la mañana, pero todo. Y cuando venían los milicos, que venían muchos días seguidos, la gente se paraba en la vereda de enfrente, no decían nada, y eso es el silencio que pega fuerte. El silencio, no decían nada, pero estaban las mujeres gordas, las que salían con un delantal, con la bolsa que iba a traer a la olla de la fábrica. Esa huelga jugó un papel muy importante, hasta que en los últimos días ya hacían muchas cosas. Una compañera, ayer en otra entrevista, una compañera textil explicaba de la fábrica Hipertex que entraban los milicos golpeando todo, golpeando fuerte, empujando a los compañeros y tirando la olla al suelo, la comida que se había hecho durante 2 veces, y la gente estaba ahí enfrente mirando todo, y ese silencio era una firmeza, era una lucha de todo un pueblo. No era solamente de las fábricas, era un pueblo que estaba en la calle. ¿Y hay una consecuencia distinta por ser mujeres? La hubo en la cárcel, los cuerpos también fueron botín de guerra, pero en esta lucha, en esto hasta en el después, en el poner historias en papel o historias en pantalla, explicitarlas, ¿hay un rol distinto por ser mujeres?
hay un castigo distinto, hay un doble castigo, ¿no? En la tortura en la cárcel, la desnudez no significa lo mismo para los varones que las mujeres, ¿no? No es lo mismo que te torturen si estás embarazada que si no estás embarazada. Las mujeres que tuvieron sus partos en unas condiciones que también eran parte de la tortura, ¿no? También sobre eso, la tortura psicológica, lo que contaba Chela con los hijos, ¿no? Torturar psicológicamente sobre la culpa de no cumplir un mandato maternal como la sociedad lo pedía, porque eran cosas que cargaban las mujeres, porque así hemos sido socializadas, ¿no? Para ser las mejores madres. Entonces ahí había todo, o las mejores hijas, ¿no? Todo un repertorio de castigo, pero por haberse salido del rol que tenían de destino. En uno de los testimonios de las mujeres expresas, hay una expresa que relata el momento que la van a torturar físicamente y dice: yo ahora te voy a pegar como no te pegó tu padre en el momento que te tendría que haber pegado, ¿no? Bueno, y está claro la dimensión de género, de ese castigo, ¿no? No es solo un castigo por ser revolucionario, es un castigo por haberse corrido. Me parece que esto lo tenemos que ver centralmente y que es parte de esa reconfiguración patriarcal de la dictadura, que viene a poner orden de todo tipo, y también a defender un orden de género que se ve amenazado, de estas jóvenes que van a las marchas, que no se quieren casar, que no quieren respetar el mandato virginal, que se quedan a dormir en una ocupación, que participan de una huelga general, que se corren, que se van al espacio público y que salen del hogar y impugnan ese destino doméstico. Hay una gran revolución ahí. A veces tenemos como una idea de que acá no hubo una revolución sexual. Sí hubo una revolución sexual, sí. Claro que sí la hubo. Y fueron castigadas por claro eso. Que sí. No, siguiendo con... Yo creo que las mujeres hemos cumplido papeles fundamentales, ¿no? ¿Quién llevó adelante los cacerolazos? La mujer llevó los cacerolazos. ¿Quiénes fueron las primeras que llegaron a las cárceles en busca de sus hijos? La mujer. ¿Quiénes fueron las madres que salieron a buscar sus hijos desaparecidos? La mujer. La mujer ha tenido un rol fundamental en la historia. Lo que pasa es, como dice Laura, ¿no? Quieren visibilizarnos, pero nos rebelamos. Tania, es así, María Julia, eso era así. Rompimos el molde, compañeras, sí, rompimos el molde, María Julia, rompimos el molde. Algo cambió y muchas cosas gracias a mujeres como ustedes. De verdad, gracias por ayudarnos a construir estas memorias de la resistencia. Yo quería saber, siendo ustedes personas que nacieron ya en democracia, ¿cómo deciden que en los ámbitos en donde ustedes se mueven, en los espacios que habitan, cómo deciden ser personas que hacen el ejercicio de la memoria y cómo llegan a ella? Bueno, en mi caso, mi memoria es una construcción de relatos de mi familia, sobre todo, y después llega el arte a mi vida, que es una herramienta salada para contar la historia, el carnaval, no solo el carnaval, la canción o que es desde mi punto de vista una forma de contar la historia y la lucha social. ¿Y en el caso de ustedes, si quieren? Bueno, de mi parte, en realidad, todo surgió por mi familia, siempre militantes, por mi vieja, que siempre fue militante social, estuvo metido en todos esos temas y, bueno, en realidad, ella hoy en día no está y uno también por ser
fiel a uno mismo y a lo que uno quiere y entiende, y también yo creo que también es no claudicar la moral, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos de terrorismo de Estado y de derechos humanos no hay dos posiciones, hay una posición sola. Y bueno, creo que va un poco por ese lado y bueno, dentro de lo que podemos, colectivo barrial que tenemos y apoyando dentro de las hinchadas, lo social, a nosotros nos parece muy importante, y obviamente el tema de los derechos humanos que también somos hijos de esa generación y a nosotros nos mueve mucho. ¿Y cómo? Porque claro, lo de Agus y yo compartiendo un poco el ámbito de acción de ella, entiendo que quizá el arte, como decía Agus, el carnaval, la canción, es un espacio que vemos a priori como más habituado, ¿no? A sostener el ejercicio de la memoria. Pero ¿cómo llegás a decir, bueno, voy a meter el ejercicio de la memoria tan necesario y tan valiente en una hinchada? Es una decisión contravaliente. Yo te agradezco y te felicito. No, son varias cosas, ¿no? Obviamente yo hoy vengo en representación del colectivo Hinchada con Memoria y de Gol contra la Impunidad, que tuvimos varias movidas en el deporte. Tuvimos en el 2018 la movida de Zuluaga, que era jefe de seguridad de la selección uruguaya. Y bueno, logramos la destitución. Y bueno, arrancamos en el 2020 con la movida de sacar a Gabacio a Cordero dentro del padrón social de Peñarol. Y ahora hace poquito, lo más reciente, fue el homenaje que le hizo la hinchada de Peñarol a familiares, que bueno, es un poco de lo que genera el deporte dentro de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Creemos que el deporte cruza de punta a punta nuestra sociedad, toca las puertas más altas y las más bajas. Y bueno, es un poco de eso también, ver también cómo la gente se fue entusiasmando, ¿no? Nos pasaba de cuando arrancamos con la movida de Zuluaga en el 2018, de que había gente que no sabía qué había pasado en esos años, ¿viste? Y hoy en día es la misma gente que da la discusión, debate y se interiorizó en el tema, porque es como hablábamos recién, ¿no? Son filosofías de vida. Creo que partiendo de esa base no hay doble visión a este tema. ¿Te encontraste o se encontraron en sus ámbitos con mucha, digamos, traba, resistencia a hacer ese ejercicio? La única traba fue la directiva, la orgánica de Peñarol. Fue la única traba que es como hablábamos entre nosotros y con la gente, ¿no? Lo que faltó nomás fue el trámite burocrático. Yo creo que el hecho se hizo, se marcó un hecho y se marcó posición dentro de la hinchada de Peñarol, porque realmente la hinchada de Peñarol tiene una posición tomada. En su gran mayoría no tuvimos ningún tipo de intercambio y de debate con alguien que no estuviera de acuerdo, porque todos saben que son derechos humanos, más allá de que está el nudo ese de que la política, hay política partidaria, que mismo, bueno, Nacho Rubio argumentaba de que era política, no hay que poner la política, pero bueno, ayer se sacaba foto con Julio María Sanguinetti al lado, entonces como que secretario general del Partido Colorado y no querés meter la política, es como que se ve la lucha de clase a flor de piel, ¿no? Bueno, escuchándolo a él, siento que más allá de que todos pertenecemos a ámbitos distintos, o de los bandos o de los partidos, la causa es una y es de todos. Tendríamos que verla de esa manera, como que es de todos y que, nada, no tendría que haber bandos. Sí, está. Justamente esa es la prueba, que estemos todos acá reunidos en pro de seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia, viniendo de ámbitos completamente distintos, ¿no? En mi caso también, o sea, mi memoria parte también de una construcción de relatos, de una familia militante, mi abuelo fundador de la CNT, mis viejos militantes estudiantiles y ahora sindicales, bueno, yo milito en el gremio estudiantil del Zorrilla, y bueno, y yo lo mamé desde chico eso, ¿no? Mi familia siempre me lo inculcó. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso se da de grandes referentes que hay en el deporte que se han manifestado. Cuando pasó lo de la pandemia, que se hicieron las imágenes del silencio, fue una linda oportunidad porque participaron Federico Babos y Sabina Velo, el maestro, un montón de referentes del deporte. Que claro, uno cuando se hace deportista profesional es como que es difícil dejar de mirar a los deportistas más grandes como tus referentes o ídolos cuando eras más chico. Claro. Y bueno, que esas personas se hayan manifestado y también que encuentres mucha coherencia con su forma de ser. Son esos locos que integran los espacios colectivos, que han hecho cosas por otra gente y que se manifiesten ellos es algo que incita mucho a uno. Y bueno, en mi caso fue un poco así y bueno, hoy desde este lugar tratar de seguir abriendo esto, que creo que es algo que se dio mucho en el último 20 y bueno, que ojalá se siga dando, como el caso de Peñarol o como el caso del resto de otros deportistas que también se han manifestado. Claro. ¿Cómo ven ustedes, más allá de su ámbito específico, a la gente de su generación?
a la barra más joven con respecto a este tema? A la memoria. A mí, en lo personal, sorprendentemente, después de la pandemia, con un 20 de mayo, que fue mucho menos mencionado en las redes, en la tele, porque bueno, estamos volviendo justamente como a la normalidad, digamos. Aún así, no solamente se sostuvo, sino que se incrementó una participación de la juventud justamente en espacios de lucha y de reflexión. Bueno, la marcha fue kilométrica. Y algo que jamás, o sea, lamentablemente uno esperaría, no me pregunten por qué, es una cosa que uno siente y ya está, que a medida que pasan los años esa lucha y esa persistencia se vaya diluyendo, dilatando, pero sorprendentemente la juventud hace eco de la lucha de nuestros abuelos y nuestros padres y continuamos, bueno, ahí está, pidiendo verdad, memoria y justicia. Algo de lo que atrapó mucho a la juventud, que fue la movida del 2020 con la pandemia y todo, el tema de las redes sociales y las fotos y que la gente vea, la gurizada sobre todo, ¿no? Conozca los temas, interiorice, pregunte, le genere curiosidad. Yo creo que eso ayudó mucho a que la juventud hoy en día pueda tomar cierta posición sobre este tema que como decíamos hoy, es importantísimo. Claro, entonces esas acciones puntuales que contaban ustedes que de alguna manera les polenteó para poder vincularse más directamente o más efectivamente, ponerle el cuerpo, la vida, las horas de familia, las horas de post-estudio, post-laburo. Entonces, son ustedes los que ahora proponen acciones que seguramente están polenteando a otros gurises más, ¿no? Está recontra. Bueno, ¿cómo se imaginan que era ser joven en ese momento? Qué pregunta. Complicado. Muy complicado, mucha censura. No sé, me parece que habrá sido complicado exactamente. Sí, hoy yo justamente le consulté eso a mis abuelos antes de venir para acá. Y bueno, mi abuela me comentaba cómo ella, siendo maestra recién recibida, bueno, vivió momentos muy complejos a lo largo de esos 12 años tan duros para la historia de nuestro país. Bueno, justamente, miedo de salir a la calle, de que vinieran al centro educativo en el que ella trabajaba y la relevaran del cargo por su pensar político y la rajaran en la calle, como le pasó a una compañera de ella por estar mostrando una foto de su hija desaparecida. Bravo. Y de hecho, con todo lo que vivían, hubo gente que no bajó los brazos y siguió luchando. Y bueno, ahora somos un país en democracia. Eso es lo que más hay que resaltar, ¿no? El no claudicar tus ideas, más allá del miedo y la fuerza, creo que es algo que a nosotros, los jóvenes, nos impulsa, nos da, porque si nosotros en democracia, con las herramientas que tenemos hoy, cedemos y transamos nuestras ideas, yo creo que sería fallarle a toda esa gente que, más allá de todo, militó y soñó algo diferente y que, más allá de estar convencido de lo que pensaba, siguió adelante y no pudo el miedo ni nadie, porque seguimos acá nosotros, los jóvenes. Qué bueno, ¿por qué sienten, ya lo sé, lo intuyo, que es tan importante la memoria y la resistencia y gritar cada vez más fuerte nunca más? ¿Cuál es su...? Bueno, primero me parece que porque no está cerrada la herida de lo que pasó, y es algo sustantivo. Claro. Y también es un ejercicio de democracia, creo yo, el seguir cuestionándonos y buscando y manifestando la posición respecto a eso que no claudica, ¿no? Y porque además no estamos todos. Y hasta que no estemos todos, creo que es una causa que hay que seguir luchando, buscando memoria, justicia y la verdad sobre todas las cosas de lo que pasó. Y es muy importante para no volver a repetirlo, ¿no? Para saber bien de qué lado estamos y qué es lo que queremos, ¿no? Sí, ¿cuáles son los peligros de eso? El que no conoce su historia te condena a repetirla, dice. Bueno, muchacha, tenemos el gusto de estar con Lucía. Nada. Yo te voy a dar un beso a Lucía, de vuelta, te saludo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por sumarte, por venir, por acompañarnos en esta charla sobre la memoria, el ejercicio de la memoria como herramienta fundamental de la resistencia. Estamos en un lugar que vos conocés muy bien. ¿Cómo no? Esto era el centro de la vida estudiantil en una época, de una universidad que era chiquitita,
porque no llegaba a 15.000 alumnos. Ahora ha habido un salto maravilloso, mucho más inclusivo, más cantidad de gente estudiando, más posibilidades, más carreras, más oportunidades. Así que ustedes tienen mucho más responsabilidad. ¿Vos hiciste arquitectura? Sí, yo hice arquitectura, pero había actividades gremiales que sucedían acá en el Paraninfo, o cuando le veníamos a protestar al rector. Y además hiciste el IABA. Por supuesto, el IABA era el único lugar donde podías estudiar preparatorio. El mismo IABA de ahora, no cambió nada. El Igualito. aspecto igualito. Solo que esa escalera gigantesca que ahora está habilitada, eso estaba todo clausurado. Se entraba por el costado. Lucía, ¿cuánto sentís vos que la mujer que sos hoy tiene que ver con la educación pública? Yo ingresé a la educación pública a partir de preparatorios. Y antes fui a una escuela de monjas y pude comparar algo importante. En mi trayectoria de primaria y los primeros años de liceo, había algunos profesores o maestros que no eran titulados. No era que fueran malos, pero le faltaba cierto rigor académico. Y bueno, estaba habilitado, el instituto estaba habilitado, pero si vos veías lo que sucedía, yo tenía en mi barrio niños y niñas, amigos que iban a la escuela pública, al liceo público, había una diferencia. Yo veía los cuadernos, veía lo que estudiaban, no, me daba cuenta. Pero después el salto lo vi cuando llegué al IABA. Una plantilla de docentes, me saqué la lotería. Sabés que veníamos charlando y coincidíamos, en el caso de los chiquilines, que su memoria y el vínculo con la memoria también parte de una construcción a través de una decisión, esa construcción, pero también de una herencia en cuanto a los relatos y a las vivencias, a las sensaciones y a los sentires de sus familias, de amigos, de referentes, de amigas, y nos preguntábamos, yo soy bastante más grande que ellos, pero también yo sí nací en dictadura, ellos y ellas nacieron en democracia, pero nos preguntamos cómo sería ser joven en esa época. Y a mí particularmente me impacta un montón cuando pienso, no sé, en mi viejo o en mi vieja con esa edad, un gurí, una gurisa con un gurisito más chico. ¿Cómo era ser joven en esa época? Era una juventud distinta porque el mundo era distinto, ni mejor ni peor, distinto. No existían los celulares, el tiempo real, eso que se llama las noticias en tiempo real, no existía nada de eso. Y entonces los ritmos de algunas cosas no tienen nada que ver, un abismo con lo de hoy. En un país que siempre tuvo esta cantidad de habitantes, por tanto esa impronta un poco aldeana, ¿no? Esa era una juventud con menos libertades en una cantidad de cosas, más formal. Muchos chiquilines de saco, algunos de saco y corbata, la mayoría de las muchachas, que éramos pocas, la mayoría de pollerita, no se usaban pantalones. Yo qué sé, había todo, hasta la estética del asunto era diferente. Otros tiempos. Otros tiempos, claro. Por eso es difícil. Yo no soy partidaria de las comparaciones. Cada uno es uno y su circunstancia, como dice Ortega Gasset. Uno es producto de las circunstancias. ¿Qué similitudes ves entre los jóvenes de tu época y los jóvenes de ahora que a nuestro parecer están acompañando
Creo que los jóvenes tienen una característica permanente a lo largo de la historia. Es el momento de las decisiones trascendentales, de las rebeldías, de tomar los caminos de la vida. Eso era igual en aquella época, es igual ahora y va a seguir siendo así. Porque cada decisión que... Ya saliste del nido, aunque vivas en la casa de tus viejos, ¿no? Pero volaste con alas propias. Y ahí tenés que ser responsable de las decisiones. Y eso marca el carácter de todo el mundo. Por eso es que es una etapa de la vida que se recuerda cuando ustedes tengan mi edad, la recordarán con mucho afecto. Porque es lindo, es arriesgado, pero es lindo, es contradictorio, tiene una mezcla. Lucía, y vos decías que era época de decisiones que marcan tu vida después. Sí, ¿Vos te acordás o hay algo, quizás no haya un hecho o algo puntual que a vos te haya hecho pensar es necesario cambiar esto como sea y hay que meterse a laburar para dar vuelta a esto? Lo tengo muy claro. Yo, en el año 58 yo estaba en segundo de liceo. Ese fue un año emblemático, fue el año que se discutió la ley orgánica de la Universidad de la República. Y era año electoral, tenía todo un combo. Por primera vez ganaron los blancos después. Y las posiciones en torno a la ley orgánica tuvieron que ver en esa elección. Pero ese es otro cuento. Y con una mujer que era asistente social, íbamos a hacer trabajo en lo que en ese momento no se llamaba asentamiento, se llamaba Cantegriles, allí por la zona de Aparicio Saravia, porque el tema de los asentamientos no es de hoy. Desgraciadamente, esa mochila es muy vieja y no la hemos podido resolver. Entonces, yo me enfrenté de golpe con una realidad, un Uruguay que existía, que estaba ahí y que me dejaba un montón de preguntas, más preguntas que respuestas. Y unos años después, en el 62, 63, por ahí, me topé con la primera marcha de los cañeros, que bajaban de Bella Unión, en la calle 8 de Octubre y Garibaldi. Nunca me voy a olvidar de ese cruce. Y ahí vi un trabajador distinto al trabajador montevideano. Yo conocía a los obreros de Funza, la gente del puerto, el trabajador urbano. El laburante urbano, claro. ¿No? Lo conocía bien. Pero ese trabajador rural, de un trabajo tan duro, que le pagaban con papelito y no con billete, que venía del norte del país, no lo conocía. Conocía el peón rural porque mi abuela vivía en el campo muchos meses del año y íbamos a la casa de ella. Pero ese es otro trabajador distinto. Entonces uno se empieza a hacer las preguntas, ¿por qué un país tan chico? ¿Por qué estas diferencias? Y ese fue mi camino de la militancia, ¿no? Pues siempre hay algo que te mueve el piso. Y creo que ahora es igual. Entonces, estas cosas son repetidas en la vida. Algunos serán por un camino y otros serán por otro, pero siempre hay algo en la vida que te mueve el piso. Lucía, ¿por qué usted cree que hoy en día, y después de tanto tiempo que pasó el golpe de Estado, sigue habiendo gente que no quiere interiorizarse en el tema, que se niega? ¿Qué fueron los recaudos que ustedes tomaron en sus tiempos y cuál le dan como experiencia a las nuevas generaciones para que puedan seguir, si se puede decir, politizando, entre comillas, de este tema? Porque siempre está ese nudo, ¿no?, de no entregar la política y de los dos demonios. Y que, ¿cómo crees vos que nosotros podemos ir o manejar ese tema? Yo miro más lejos. El pueblo armenio que lo masacraron los turcos, todos los años guarda la memoria de esa masacre. En Uruguay, en Argentina, donde estén, porque tuvieron que desparramarse por el mundo. El pueblo judío que lo masacraron en los campos de concentración no deja pasar una fecha sin guardar la memoria. Son admirables en eso.
el pueblo español todavía está buscando enterramiento de la época de la guerra civil y del franquismo. Todavía está, ¿eh? Y hay polémicas todavía en España por esos temas. Quiere decir que al ser humano no le podés borrar la vida ni la memoria. En eso de que estamos de acuerdo en eso de que no se puede borrar la memoria, pero sí en el tema comparativo que vos decías, a mí, entre mi parte, soy un militante social del barrio, estamos en Rebeldía Organizada, también acompañamos, hicimos toda la movida con hinchada con memoria para dentro de la tribuna de Peñarol, la hinchada de Peñarol pueda homenajear, pero estamos dando temas en discusión que en otros países, en otros lugares, ya no son temas de discusión, ya mismo no solamente en cuadros de fútbol, sino que el Estado tomó posición y se cargó la mochila de responsabilidades. ¿Por qué en Uruguay eso todavía no pudo pasar? Bueno, cada momento histórico y cada país tiene sus claves, ¿no? Yo creo que va a haber siempre una parte de la sociedad que quiera hacerse el distraído. Pero por suerte siempre hay otra parte de la sociedad que le va a llamar la atención. A mí me ¿no? lleva a esto que decís de que siempre sale con lo que pasó hace muy poquito en el Batallón 14, que se encontraron restos, y es como, bueno, querrán tapar lo que quieran, pero siempre al final sale la Mira, verdad. yo vivo en un barrio de chacras. Los chacareros son tipos gloriosos, son gente que está muy preocupada de si llueve, si la helada, si las lechugas, si viene un caracol, esto, lo otro, porque viven de eso, de esa planta, si no la venden, están fritos, ¿no? Entonces, a veces no están en el ruido tan citadino de la cuestión política. Cuando salimos en libertad con Pepe, nos fuimos a vivir una chacra en ese barrio. Éramos un sapo del otro pozo, ahora no, ya no somos. Empezó la lucha por el voto verde, la ley de caducidad. Y nosotros no queríamos chocar con el barrio, porque era un barrio con sus claves. Pero por esa razón no pusimos un cartel en la puerta de mi casa, pero sí en la heladera, los pegotines de la heladera. Entonces cuando venía un vecino, te ponías a tomar un mate y todo, y veía la heladera, preguntaba, y ahí tratábamos de explicar algunas cosas. Bueno, y fuimos generando una amistad muy fuerte. Pero me pasó una cosa increíble. El día que encontramos los huesos del primer desaparecido, de Chávez Sosa, vino un vecino con el diario y me dijo, era verdad. Él precisaba la demostración material. En ese momento, pues tuvo la honestidad brutal y se lo agradezco, porque Obviamente. y él también me agradecía en ese momento, ¿no? Fue muy emocionante, porque lo vio y todo. Y ahí se acabó la conversación de ese tema con esos vecinos. Creo que es un poco que uno tire la piola y empieza a querer acarrear. Claro, ¿no? y hay que saber hasta dónde vas en cada momento. Un trabajo de hormiga, de a poquito. Y qué vive el otro, cómo vivió. A nosotros con la movida, que lo conté al principio del programa, pero me gustaría contártelo a vos, que arrancamos en el 2018 con Zuluaga, la selección uruguaya. En el 2020 va a sacar a Caballo Cordero del Padrón Social de Peñarol, y bueno, y ahora con el homenaje a familiares. Nos pasaba mucho de mucha gente no solamente desinteresada en el tema, sino que no tenía ni la más pálida idea del qué estábamos hablando, ¿no? Claro. Y es como que precisaban, porque la demostración de los hechos está que hoy en día, de que precisaban que uno acarreara y dijera, vos, vamos a interiorizarnos, vamos a entender por qué pasó, porque estamos hablando de que eran hinchas que iban todos los domingos como nosotros. Estamos hablando de Gabazo y Cordero, que eran represores de Estado. O sea, estamos hablando de cosas que nos pasaron a nuestros padres, a nuestros abuelos. No estamos interiorizados, vaya uno a saber por qué, pero yo creo que sí, esa discusión que dimos nosotros en cada ámbito, como decís vos, que capaz que era muy apabullar mucho, salir a militarlo dentro del barrio que estaban ustedes, pero dándose esos puntapiés, esos pilares, creo que dio a que mucha gente trabajara la conciencia y que se abriera también, ¿no? Porque sigue habiendo que mucha gente que aún así le ves el libro con todo lo que pasó, con todo lo que sucedió, con la libertad de que piense lo que piense, siempre está como esa de querer llevar la contra, como que hasta a veces parece como de moda.
Lo que pasa es que yo creo que cuando vos entablás una conversación con cualquier persona, tenés que también ir viendo qué le está pasando al otro. Y es increíble que cuando podés lograr el ida y vuelta y la empatía, movés mucho más montañas que... Perdón. Si será algo que también vivimos en secundaria, yo voy al Liceo Zorrilla, un liceo que no será tan grande como el IABA, pero tiene una cantidad de alumnos importante. Como todos los 20 de mayo salimos a pegar fotos por los pasillos de todos los desaparecidos, por lo menos de la educación. Organizamos asambleas informativas, pasamos clase por clase y tenemos también la virtud de sentir un gran apoyo por parte del estudiantado, pero también nos encontramos con eso, ¿no? Con una realidad de una vasta cantidad de jóvenes que están completamente alejados, son ajenos a esa conciencia que se generó a nivel social y sobre todo en la juventud, por no haber vivido lo que vivieron ustedes, de qué fue lo que pasó. Y bueno, y eso es también ese trabajo de hormiga, como decías vos, es erosionar una piedra con gotitas de agua año tras año, estar todos los 20 de mayo intentando generar conciencia y explicarle a los compañeros qué fue lo que pasó. Las personas que por nuestros entornos familiares o por militar en otras organizaciones tenemos una mayor exposición a esos temas y es bravo, sí. Y ahí también yo creo que juega un papel muy importante la juventud, ¿no? La gente que está inserta de alguna forma en centros educativos, en organizaciones sociales. Somos los que tenemos capaz de la mayor exposición y la mayor capacidad de intentar generar conciencia para que cada vez seamos más los que luchamos por saber qué fue lo que pasó. Bueno, creo que ahora lo que contás, creo que nosotros como jóvenes y que nos sentimos parte de esta lucha, tenemos que seguir manteniendo viva y entiendo esto del trabajo de hormiga como, pero no decaer, como... Pero es que esa movilización no existiría si no aparecieron los recambios, porque los protagonistas de aquel tiempo nos vamos volviendo viejos y nos vamos para el cementerio norte, nos pelamos todo. Pero esa masa que todos los años es más grande, este año fue impresionante. No, impresionante. ¿Quiénes están ahí? Gente que nació mucho después, que tiene toda esa herencia, que lo vive y que hizo suya la bandera. Esa es la virtud de esa marcha. Se logró pasar la bandera al militante que viene más nuevo. Y esa marcha se va a mantener por eso. Sí. En mi caso pasa que en el deporte profesional a veces se dan como formas diferentes. Y algo que veo de todos es cómo en organizaciones sociales es que se dan estas charlas, estos pensamientos. A nosotros nos pasó algo muy parecido en el gremio de jugadores de básquet, que eso permitió que se dieran otras charlas, que también esas charlas hablaban sobre otros temas, y no solo el rendimiento o la posibilidad deportiva, sino de otras cosas que iban pasando. Y a partir de ahí se pudo dar esto del intercambio con otros jugadores que capaz que por temas personales uno tenía una postura o se manifestaba, pero a partir de ahí se dio ese intercambio y hace un par de años que ya estamos en comunicación siempre con familiares para las actividades y demás. Y cómo la importancia de esos espacios que se habitan y que llevan un tiempo de todos, pero que también creo que ahí se dan lógicas diferentes que permiten pensamientos diferentes que salen un poco de esto de la idea de trabajar o en el caso nuestro de rendir como deportista. Yo siempre digo, porque uno a veces ve la parte negativa del asunto, pero cualquier centro cultural, deportivo, lo que sea, es un parte de la vida de un barrio. Más allá del objeto del deporte en sí mismo, de la cultura en sí misma. Derrama sobre el barrio algo, ¿no? Toda la obra social que hacen los clubes de fútbol habría que ser un relato. A veces sirve la estrategia de hacernos los sonsos, ¿no? Como clubes y decir no tomo posición porque tal cosa, porque saben que indirectamente repercuten muchísimo en la sociedad, ¿no? Yo creo que un Peñarol, un Nacional, una AUF pronunciándose un 20 de mayo, yo creo que marcaría la cancha. Y es algo lógico, ¿no? Porque estamos hablando de derechos humanos. No estamos pidiendo eso, pero como individuos
los de la hinchada como individuos, las personas, lo pueden hacer perfectamente. Y lo pudimos hacer. Claro, y lo pudieron hacer y está muy bien. Y siempre va a haber uno que te pregunta, ¿y por qué fuiste? Entonces ahí te dio el pie. Te dio el pie y agarrate. Lucía, muchísimas gracias, chiquilines, muchas gracias. Estoy recontra orgulloso y emocionado de haber charlado con ustedes y de haber compartido este rato ejercitando la memoria en colectivo. Muchas gracias por interesarse en esta propuesta. Gracias. Y uno se queda pensando, ¿no?, en qué distintas que son las palabras cuando son compartidas. Esto de que se llenan y no llenan de otra fuerza, de otras emociones y hasta de nuevos significados. Quizá eso sucede cuando nos damos cuenta que el ejercicio de la recuperación de las memorias hecho en forma colectiva es lo verdaderamente indispensable para poder arrancar a pensar en una sociedad más inclusiva y de verdad democrática. Sigamos entonces construyendo estas memorias de la resistencia. Resistir es cantar al partir, desandando caminos, transitar sobre un viejo escenario, la vida fugaz. 1, 2, 3. Es pararse en la historia de un barrio, las puertas del vidrio, recordando la noche que fue 50 años atrás. Que el viento sopló de un pueblo lleno de historia, archivos, los archivos de la memoria, apuntando al corazón, por si a alguien se le olvidó, lo trae esta despedida, la lucha de ayer nos inspira, faro de la resistencia, la libertad como esencia, por los que dieron sus vidas. Desde el pasado regreso al presente, un legado interpela a dónde vamos, si hay que arriesgar, o si estamos ausentes, por la cornisa de los sentimientos, en la sombra pelear por los principios, sin traicionar, se me nuevos caminos. Gracias por ser frente al poder. El barrio y la calle Laureles renacen en la canción por sus hombres y mujeres. Lo que hacer se jugaron desde el frío silencio, ocupando en la noche sin luna, nace un grito de la teja, resistir la dictadura, por cada familia que abrazó y acompañó, pintando en los muros del dolor un nuevo sol, por las voces de la murga y la cultura resistiendo en la canción, por las esquinas doblando en otro adiós, persiguen su estrella en un camión, hasta alcanzar la luz de un nuevo carnaval, fábrica de nuestra identidad, para abrazar las historias más queridas, las que perduran en el alma y no se olvidan, las que nacen
que nacen de un abrazo, las que una abuela nos contaba en su regazo. Y aunque duelan las heridas, saber que nunca estamos solos en la vida. Repetir el nacer y morir en el último cielo, donde vuelvo a encontrar la ilusión y a intentarlo de nuevo. Repetir la emoción de habitar esta historia presente, por los sueños que amanecen, la murga de pibes, cantará en la gente, los diablos van Entonando los versos que brotan sin olvidar y así viajar en su efímera luz migratoria por la ciudad. Y el milagro se hace realidad en la noche consecuente, como el viento soplará los diablos verdes y hasta siempre carnaval. La Teja es su lugar, se vuelve a enamorar y en cada barrio florecer con su cantar. El mundo es un gorrión que enala de su voz, tiene un mensaje solidario y fraternal, eterno carrusel girando en el adiós. Se va la murga, espejo de la humanidad. En la noche consecuente, como el viento soplará los diablos verdes y hasta siempre carnaval. Se fue.